Los 5 mejores pueblos baratos y tranquilos para jubilarse en México. ¿Te imaginas despertar cada mañana con el sonido de la naturaleza, vivir sin prisas, gastar menos y disfrutar más de la vida? México no solo es un país lleno de cultura, historia y paisajes espectaculares, también es uno de los mejores lugares del mundo para jubilarse gracias a su bajo costo de vida, su gente cálida y su increíble calidad de vida. En este video te llevaremos a conocer los 5 mejores pueblos baratos y tranquilos para jubilarse en México, lugares donde el tiempo parece ir más lento, la vida es más sencilla y cada día se disfruta sin estrés. Descubrirás destinos con naturaleza impresionante, tradiciones vivas, arquitectura encantadora y una atmósfera perfecta para empezar una nueva etapa. Así que ponte cómodo, porque tal vez hoy descubras el lugar ideal para vivir la jubilación que siempre soñaste. Comenzamos. Los Ayala, Nayarit. Imagina despertar cada día con el sonido del Océano Pacífico, caminar por una playa casi privada de arena dorada, ver aves tropicales danzar encima de las olas y convivir con una pequeña comunidad que te saluda por tu nombre. Esto no es un sueño, es Los Ayala, un tesoro escondido de México, ideal para retirarte con tranquilidad, belleza natural y un estilo de vida sencillo pero pleno. Los Ayala es un pueblo costero pequeño y tranquilo ubicado en el municipio de Compostela, en el estado de Nayarit, dentro de la famosa Riviera Nayarit. Es parte de la bahía de Jaltemba junto con Rincón de Guayabitos y la Peñita de Jaltemba, pero destacándose por su ritmo pausado y su belleza natural intacta. Los Ayala tiene una población de alrededor de 1000 habitantes. Está a poco más de una hora en auto desde Puerto Vallarta, con acceso por la carretera federal 200. La Estrella de Los Ayala es una playa de aproximadamente 1 kilómetro, de arena dorada y aguas color turquesa, menos concurrida que otras de la región, lo que la hace ideal para quienes buscan paz, descanso y belleza natural. Los paisajes combinan mar y montañas selváticas de la Sierra de Vallejo, creando un ambiente donde la naturaleza abraza al visitante. Los Ayala es un paraíso para observadores de aves y amantes de la naturaleza. Desde periquitos verdes, fragatas hasta garzas y palomas tropicales se pasean por los cielos y la vegetación local. Como pueblo pequeño de playa, la vida aquí es sencilla pero plena y saludable. Caminar a la orilla del mar cada mañana, comprar mariscos frescos directamente de los pescadores, o simplemente relajarte con una bebida mirando el atardecer. Aunque no es famoso por grandes monumentos históricos, la historia y las leyendas locales como la de los hermanos Ayala y su tesoro escondido en una cueva, forman parte del folclore que da carácter al lugar. La cultura en los Ayala es cálida y familiar. Los negocios son frecuentemente familiares, la comunicación es sencilla y natural, y muchos visitantes se sorprenden de lo fácil que es adaptarse al ritmo local y conectar con los vecinos. Los restaurantes frente al mar ofrecen pescado zarandeado, mariscos frescos y platillos tradicionales, todo a precios accesibles y cocinado con ingredientes locales, lo cual se convierte en una experiencia cultural deliciosa. Las actividades que pueden realizar son perfectas para un estilo de vida de un jubilado. Pueden realizar paseos tranquilos por la playa con atardeceres inolvidables, snorkel y natación en aguas tranquilas. Además, al estar cerca de otras localidades como Rincón de Guayabitos y La Peñita, tienes acceso rápido a servicios complementarios sin perder la tranquilidad del pueblo. La vivienda y los hospedajes suelen ser más accesibles que en los destinos turísticos más grandes. La comida local es fresca y a precios moderados. La vida aquí va a ritmo de descanso, con menos estrés, sin tráfico y menos bullicio. Aunque no hay grandes hospitales dentro del pueblo, la cercanía a Rincón de Guayabitos y Puerto Vallarta te da acceso a servicios más completos cuando lo necesites. Los Ayala no es solo un lugar en el mapa, es un ritmo de vida. Aquí, cada amanecer trae la promesa de tranquilidad, cada comida tiene sabor a comunidad, y cada paseo por la playa te recuerda que a veces la felicidad se encuentra en lo simple, en una conversación con un vecino, en un atardecer en calma, o en el canto de un ave sobre el Pacífico. Este es un destino que no solo puedes visitar, sino uno en el que puedes vivir y aprender a amar México con todo tu corazón. ¿Te animarías a vivir en Los Ayala? Déjame tu opinión en los comentarios.
Valladolid, Yucatán. ¿Te gustaría despertar cada mañana en un lugar donde la historia y la naturaleza se abrazan, caminar por calles coloniales llenas de colores pastel, bañarte en cenotes cristalinos justo en el centro del pueblo y estar a menos de una hora de algunas de las ruinas más impresionantes del mundo maya? Bienvenido a Valladolid, un pueblo lleno de belleza, tranquilidad y calidad de vida, donde la jubilación se siente como una aventura mágica sin prisa. Valladolid es una ciudad virreinal en el oriente del estado de Yucatán, fundada en el año 1543 y conocida como la Sultana del Oriente por su belleza, historia y ambiente sereno. Está aproximadamente a mitad de camino entre Mérida y Cancún, lo que facilita viajar a otras partes de la península de Yucatán sin vivir en una ciudad grande. Con alrededor de 56.000 habitantes, Valladolid combina la tranquilidad de un pueblo con infraestructura urbana accesible como supermercados, hospitales, servicios básicos y transporte. Pero sin el estrés de las grandes urbes. Todo esto la convierte en una opción ideal para jubilados que desean vivir tranquilo con calidad de vida, a costos más accesibles que en otros destinos turísticos costeros o capitales estatales. Una de las características más especiales de Valladolid es su naturaleza integrada a la ciudad. El cenote Sasí, por ejemplo, está literalmente en el corazón del pueblo a solo unos pasos del parque principal con aguas turquesa y un ambiente casi místico rodeado de flora y fauna local. Además, en los alrededores puedes explorar otros cenotes sorprendentes como Xquequén, Zamula o Iquil, cada uno con su propia personalidad y belleza, perfectos para refrescarte, relajarte o simplemente conectar con la naturaleza. Más allá de los cenotes, la región tiene selva baja, flora tropical, aves y caminos que invitan a paseos tranquilos, perfecto para rutinas saludables al aire libre o excursiones de fin de semana. Valladolid tiene un centro histórico colonial muy cuidado con fachadas coloridas, plazas arboladas y calles adoquinadas que parecen detener el tiempo. La Calzada de los Frailes es una de las calles más emblemáticas, con casas históricas, cafés, galerías y tiendas artesanales que reflejan la tradición local. El ex-convento de San Bernardino de Siena, fundado en el año 1552, es un ejemplo impresionante de arquitectura colonial y es punto obligado para comprender la historia religiosa y social de la región. Valladolid no solo conserva su historia en sus edificios, sino también en sus fiestas tradicionales, mercados, gastronomía y arte popular. La cocina local, con platillos como cochinita pibil, lomitos de Valladolid o sopa de Lima, refleja siglos de mezcla cultural entre el mundo maya y la influencia española. Puedes encontrar mercados vibrantes, artesanías bordadas a mano y eventos culturales que mantienen viva la identidad de la región. En Valladolid pueden encontrar vivienda accesible, además de comida local y mercados a precios razonables. Servicios médicos y hospitales locales con costos más bajos en general. Además, la ciudad ha desarrollado infraestructura suficiente para una vida cómoda sin necesidad de desplazarse constantemente a otras localidades. Con la nueva estación del Tren Maya operativa, Valladolid está aún mejor conectada con Mérida y Cancún, lo que hace que viajar entre ciudades cercanas sea más fácil, ideal para quienes desean movilidad sin estrés. Valladolid no es solo un lugar en el mapa, es un estilo de vida. Aquí, cada día puede comenzar con un café en una plaza tranquila, seguir con un baño en un cenote escondido y terminar con una caminata bajo el cielo estrellado mientras los sonidos de la ciudad suavemente se apagan. Es un destino donde la historia no se siente antigua, sino viva, donde la naturaleza es parte de tu rutina cotidiana, donde la comunidad te saluda y la vida se vuelve más simple, más rica y plena. Si estás buscando un lugar para jubilarte que combine tranquilidad, cultura, belleza natural y calidez humana, Valladolid es una joya que espera ser descubierta y amada por ti. ¿Estás listo para descubrir Valladolid? Escríbeme tu opinión en los comentarios. Puerto Escondido, Oaxaca. Existe un lugar donde cada atardecer pinta el cielo de naranja, el sonido del mar marca el ritmo del día y la vida se disfruta sin prisas. Puerto Escondido, Oaxaca, es uno de esos destinos donde la tranquilidad, el bajo costo de vida y la belleza natural se combinan para ofrecer una jubilación simple, auténtica y profundamente feliz. Puerto Escondido destaca por ofrecer una excelente calidad de vida a un costo accesible, especialmente para jubilados.
Su costo de vida bajo comparado con otros destinos de playa, con rentas accesibles en zonas tranquilas como Rinconada o Bacocho. Puerto Escondido tiene un ritmo de vida relajado, ideal para reducir el estrés, con una comunidad local muy unida y con atardeceres espectaculares todos los días. Pueden encontrar clínicas y servicios médicos básicos, con hospitales regionales cercanos. Aquí la vida se mide en paseos por la playa, comida sin prisa, clima cálido durante casi todo el año y noches tranquilas. La naturaleza es uno de los mayores tesoros de Puerto Escondido, con playas icónicas como Cicatela, Carrizalillo y Bacocho. Puerto Escondido es un lugar perfecto para jubilarse rodeado de mar, aire puro y hermosos paisajes naturales. Puerto Escondido conserva el espíritu cultural de Oaxaca. Su gastronomía tradicional incluye tlayudas, mole y pescado a la talla. En sus mercados se encuentran productos frescos y artesanales. Originalmente fue un pequeño puerto pesquero poco conocido. Con el tiempo, surfistas y viajeros alternativos descubrieron su belleza, pero Puerto Escondido ha sabido crecer sin perder su esencia. A diferencia de destinos masificados, conserva su identidad tranquila, sencilla y humana, lo que lo convierte en un lugar ideal para retirarse. La arquitectura refleja su espíritu, con casas de estilo tropical, colores cálidos, materiales naturales y construcciones bajas que respetan el entorno. No es ostentosa, pero sí acogedora, perfecta para una vida relajada. Puerto Escondido no es solo un destino turístico, es un lugar donde la vida se vuelve más simple y plena. Aquí jubilarse significa cambiar el reloj por el sol, el ruido por el mar y la prisa por momentos que realmente importan. Si sueñas con una jubilación tranquila, económica y rodeada de naturaleza, Puerto Escondido puede ser ese lugar donde empiece tu mejor etapa. ¿Te gustaría caminar por las playas de Puerto Escondido? Escríbeme tu opinión si es tu lugar favorito para vivir. Zacatlán, Puebla. Imagina vivir en un lugar donde las calles amanecen envueltas en niebla como si el tiempo se detuviera, donde un enorme reloj floral marca cada día con música tradicional mexicana. Y donde los atardeceres y la naturaleza te recuerdan que la vida puede ser más tranquila, más plena y auténtica. Bienvenido a Zacatlán de las Manzanas, el pueblo mágico donde la vida cotidiana se siente como una pintura viva y encantadora. Zacatlán es un pueblo mágico ubicado en la Sierra Norte del estado de Puebla, a unos 150 kilómetros de la capital del estado. Conocido oficialmente como Zacatlán de las Manzanas, este pueblo se distingue por su clima fresco, su riqueza natural, su historia colonial y su ambiente sereno que lo hacen ideal para quienes buscan una jubilación con calidad de vida y tranquilidad sin alejarse de servicios esenciales. Gracias a su ubicación a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, Zacatlán tiene un clima templado subhúmedo fresco donde la niebla matinal es parte de la magia diaria, creando paisajes de ensueño entre montañas y bosques. La región está rodeada de maravillas naturales, como la Barranca de los Jilgueros, con vistas espectaculares desde miradores integrados al paisaje, y el Valle de Piedras Encimadas, un valle con formaciones rocosas únicas, resultado de millones de años de erosión, ideal para caminatas, fotografía o simplemente contemplar la naturaleza. Además, cascadas como Tulimán y San Pedro ofrecen encuentros íntimos con la naturaleza, perfectos para relajarse o hacer senderismo suave en medio del bosque serrano. Al caminar por el centro de Zacatlán te recibe un ambiente colonial encantador, calles empedradas, casas con tejas rojas y fachadas de cantera que muestran una mezcla de herencia indígena y española. En la Plaza de Armas destaca un enorme reloj floral de 5 metros de diámetro, obra emblemática del pueblo y símbolo de su tradición relojera que data del siglo pasado. Único en México por sus dos caras y mecanismo central. El antiguo convento franciscano, fundado en el año 1562, es una verdadera joya virreinal, uno de los templos más antiguos aún en uso en Puebla y testigo del paso del tiempo desde la época virreinal. También encontrarás museos, como el Museo de Relojería y Autómatas, donde se exhiben piezas históricas, relojes antiguos y autómatas que hacen de la visita una experiencia cultural distinta. Zacatlán celebra con orgullo su Feria de la Manzana cada agosto, donde la comunidad se reúne con música, exposiciones, coronación de la Reina de la Manzana y presentaciones artísticas que atraen a miles de visitantes cada año.
La gastronomía de Zacatlán mezcla tradición y productos locales como vinos, sidras y licores de frutas, especialmente de manzana, pera o durazno. El pan de queso tradicional hecho en horno de leña es muy reconocido. Platillos típicos como tlacoyos, chalupas, chiles con huevo y mole poblano también forman parte de la experiencia culinaria local. Además, la artesanía local incluye bordados, figuras de totomostle y productos de madera que reflejan la identidad cultural poblana. Vivir en Zacatlán representa una mezcla perfecta de tranquilidad, naturaleza y vida comunitaria. Un estilo de vida relajado sin el bullicio de grandes ciudades y un clima fresco que muchos jubilados prefieren. Aunque es pequeño, cuenta con servicios esenciales accesibles y la cercanía a ciudades más grandes del estado facilita acceso a hospitales y servicios especializados cuando se requieran. Zacatlán no es solo un lugar en el mapa, es un malacate de experiencias donde cada amanecer entre la niebla, cada campanada del reloj floral y cada paseo por sus senderos te recuerdan la belleza de vivir despacio y con propósito. Aquí, la vida no se mide en prisa, sino en momentos sencillos desde saborear una sidra artesanal hasta contemplar la barranca de los jilgueros bañada por la luz dorada del atardecer. Si tu sueño es una jubilación tranquila llena de historia, naturaleza y comunidad, Zacatlán de las Manzanas te invita a hacer de sus calles empedradas tu nuevo hogar, donde cada día puede ser una nueva página en la historia de tu vida. ¿Te gustaría vivir en Zacatlán de las Manzanas? Escríbeme tu opinión en los comentarios. Bucerías, Nayarit. Existe un pueblo costero donde cada amanecer trae el sonido suave del Pacífico, donde puedes caminar por calles empedradas llenas de flores tropicales y disfrutar de playas amplias sin aglomeraciones, pero al mismo tiempo estar a solo minutos de una ciudad vibrante como Puerto Vallarta. Esa es la magia de Bucerías, Nayarit, un lugar donde la vida parece hecha para disfrutar la jubilación con tranquilidad, naturaleza y cultura auténtica mexicana. Bucerías es un pueblo costero ubicado en el municipio de Bahía de Banderas, en Nayarit, parte de la famosa Riviera Nayarit, entre la Cruz de Guanacaste y Nuevo Vallarta. Tiene alrededor de 16,000 habitantes y su población puede duplicarse en temporada alta con visitantes que vienen a disfrutar sus playas y tranquilidad. Aunque hoy es un destino cada vez más conocido, Bucerías mantiene un ritmo de vida relajado, menos turístico que otros pueblos de la Riviera, con servicios esenciales disponibles y una comunidad local acogedora. Bucerías tiene una playa extensa de arena suave y aguas cálidas del Pacífico, ideal para paseos, natación, paddleboard o simplemente disfrutar del sol sin el bullicio de otros destinos más concurridos. Sus aguas calmadas y el entorno natural convierten al pueblo en un lugar perfecto para quienes valoran la tranquilidad junto al mar. Entre diciembre y marzo se puede realizar avistamiento de ballenas jorobadas en la Bahía de Banderas, una experiencia inolvidable para quienes aman la naturaleza marina. Además, el ambiente natural ofrece oportunidades para practicar pesca deportiva, snorkel, kayak o kitesurf, perfecto para jubilados activos que disfrutan del aire libre. Originalmente llamado Santa Julia de las Tablas por su actividad maderera en el siglo XIX, el nombre actual Bucerías, que significa lugar de buzos, proviene de su tradición histórica de bucear para recolectar ostras, caracoles y otros productos marinos. Caminando por el centro encontrarás calles empedradas, fachadas coloridas y un ambiente auténtico mexicano que conserva el carácter tradicional del pueblo a pesar de su desarrollo turístico moderado. El mercado artesanal de Bucerías es un punto cultural importante donde se exhiben artesanías, textiles y recuerdos hechos por artesanos locales. La Plaza del Zócalo y la iglesia local son el corazón de la vida comunitaria, con eventos frecuentes, vendedores ambulantes, cafés y música tradicional que se presta a convivir con vecinos y visitantes. También hay celebraciones tradicionales como la peregrinación acuática de la Virgen de la Paz, donde las embarcaciones decoradas son bendecidas en la playa, un evento que muestra la devoción, tradición y sentido de comunidad local. Bucerías es reconocido por su culinaria basada en mariscos frescos, como ceviche, tacos de pescado y ostras. Muchas palapas y restaurantes frente al mar ofrecen delicias locales con ingredientes recién extraídos del océano. Bucerías tiene la serenidad de un pueblo costero, pero también alberga tiendas, restaurantes y servicios necesarios para una vida cómoda. Se encuentra a unos 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, lo que facilita viajar o recibir visitas.
Aunque el turismo ha impulsado algunas subidas en bienes raíces y servicios, muchos jubilados valoran el ritmo pacífico del día a día, la brisa marina y la sensación de comunidad que ofrece Bucerías. Bucerías no es solo una playa más en el mapa, es un lugar donde los días empiezan con cielos pintados de color y el susurro del océano, donde puedes tomar un café bajo una palapa con vistas al mar. Caminar por calles empedradas con flores tropicales y sentirte parte de una comunidad cálida y auténtica. Es el escenario perfecto para una jubilación que combina tranquilidad y aventuras suaves, desde ver ballenas en el horizonte hasta conversar con vecinos en la plaza. Bucerías te invita a vivir la vida con calma, pero con toda la vitalidad que solo el Pacífico mexicano puede ofrecer. ¿Te gustaría visitar este hermoso lugar? Déjame saber en los comentarios si Bucerías es tu preferido para vivir. Jubilarse no significa detenerse, significa vivir mejor. México ofrece pueblos donde la tranquilidad, el bajo costo de vida y la belleza cotidiana se combinan para crear una vida plena y sin prisas. Los pueblos que vimos hoy demuestran que no se necesita gastar mucho para vivir bien, solo elegir el lugar correcto, un sitio con identidad, naturaleza, historia y una comunidad que te hace sentir en casa desde el primer día. Si alguna vez has soñado con una jubilación rodeada de paisajes únicos, calles llenas de historia y una vida más simple pero más rica en experiencias, México tiene ese lugar esperándote. ¿En cuál de estos pueblos te gustaría jubilarte? ¿O qué otro lugar de México agregarías a la lista? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó este recorrido por estos 5 hermosos lugares para retirarte, apóyanos con un like, suscríbete y activa la campanita para seguir descubriendo los mejores destinos para vivir, viajar y disfrutar en México. Te invitamos a ser miembro del canal para disfrutar hermosos videos exclusivos, además podrás ser el primero en ver los videos antes de su publicación. A continuación, les dejo 3 videos recomendados sobre otros hermosos destinos para vivir en México. Haz clic en el video de tu interés para conocer más de México. Nos vemos en el próximo viaje.